Lucas capítulo 15. Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Versículo 1. Y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les habló esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar lo que se perdió hasta que la halle? Y cuando la ha hallado, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando viene a casa, junta a sus amigos y a sus vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo sobre un pecador que se arrepiente que sobre 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere la una dracma, no enciende la candela y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando la hubiere hallado, junta a sus amigas y sus vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y dijo: Cierto hombre tenía 2 hijos, y el más mozo de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y él les repartió sus bienes. Y después de no muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se partió lejos a un país apartado, y allí desperdició su hacienda viviendo disolutamente. Y después que hubo todo malgastado, vino una grande hambre en aquella tierra, y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos. Oye, que tengo que pasar de página. A uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, pecado he contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y se levantó y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido con compasión, y corrió, echóse sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, pecado he contra el cielo, y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: Sacad el principal vestido, y vestidle, y poned anillo en su mano, y zapatos en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadle, y comamos, y alegrémonos. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a alegrarse. Voy a leer ahí hasta el 24. Anoche, en la comunión que tuve con el hermano Gerardo Rojas, de la Misión Buenas Nuevas de Portland, siempre nos reunimos los domingos en la noche. Y hablamos como amigos. Bueno, él me ve como su tío, pero
y yo lo veo a él como mi sobrino, y Dios ha puesto un corazón para estar cerca de él. Y conversamos, no necesariamente nos reunimos solamente para leer la Biblia, sino que nos reunimos para conversar. Y por supuesto que en las conversaciones siempre hay mucho testimonio y terminamos, por supuesto, que compartiendo la Biblia. Y me ha parecido a mí muy, muy bonito, repetir lo que en conjunto él y yo pudimos ver ayer sobre Lucas capítulo 15, sobre todo, perdón, la parábola del hijo menor. Digo juntos porque yo le dije a él, Gerardo, ¿por qué no comparte una palabra conmigo? Y entonces él me contó y me testificó que está estudiando en el seminario. Ah, qué lindo. En el seminario, ¿cómo se llama? No En sé. inglés se llama Bible Theology. No sé qué. Entonces, Seminar, sí. Y está estudiando él y está estudiando Vidal y está estudiando Wow. La esposa. Bueno, no sé si la esposa, pero Doris, pero me contó que tanto Vidal como Doris se han conectado mucho más con la iglesia. Qué bueno. Y también un hermano menor de Vidal está conectadísimo con la iglesia. Y me contó que la familia de Al Rodríguez, están conectándose a las actividades de la iglesia. Esta familia de Al Rodríguez, ellos son americanos, pero son de origen latino, son latinos, pero ellos son americanos y sus hijos solo en inglés hablan y ellos, pues, ya se les ha olvidado bastante el español, pero Al y su esposa Ana, ellos asisten a una iglesia que no es la misión. Sin embargo, Dios les ha puesto un corazón para participar con la misión a través de el seguimiento y la amistad que Gerardo le ha estado dando. Y a mí me ha placido mucho. Los conocimos en enero del 2019 o diciembre del 2018. Una familia lindísima y Al es un hermano precioso. En fin, yo estaba ayer muy complacido. Entonces, ¿A veces se conecta con vos? Sí, a veces Al y Gerardo y yo tenemos comunión los domingos en la noche. Con todo esto lo que quiero decirles es que Gerardo compartió conmigo Lucas capítulo 15 del hijo pródigo, muy lindo y muy necesario para mí, porque no necesariamente porque yo sea diácono no quiere decir que yo no necesito oír, digamos, una palabra que tiene un hermano, ¿verdad? Que humanamente uno lo ve como menor, pero resulta ser que no. Puede tener una palabra que Dios lo va a usar para abrirme el corazón, y en efecto, el hermano Gerardo abrió mi corazón a través de testificarme y compartir la palabra. Y luego él me permitió a mí que yo hiciera un adendum, ¿verdad? No había que hacer nada, solamente que es que él, con el corazón que él tiene, el respeto para conmigo, pues él creía conveniente. Y de las cosas que Gerardo dijo, Dios me permitió ver mi maldad, ver mi conformismo y ver que no estoy, o sea, que he entrado en una zona de confort muy, muy peligrosa. Por eso estoy agradecido. Entonces, ahorita estoy con Jenny aquí el lunes 22 y le decía a Jenny, compartamos un poquito sobre
el hijo pródigo, porque ayer no lo grabé, no grabé nada, entonces quiero, como lo tengo fresquito, quiero que quede grabado. Bueno, estoy con Jenny también, ella, Dios la usa para hablar a mi corazón, entonces yo no sé si tenés algo. Que estoy viendo que en el versículo 12 el padre no solamente le dio la parte de los bienes que le corresponde al hijo menor, sino al hijo mayor, porque dice, les repartió bien los bienes. Eso yo no lo había, sí lo había visto, pero no lo recordaba. ¿Y qué otra cosa tenés ahí? Porque siempre la palabra nos sorprende a nosotros y Dios nos permite ver cosas que nos ayudan para el momento oscuro o para el momento de testimonio que Dios quiere ampliar nuestro nivel espiritual o nuestra fe. Y siempre nos decía el pastor Daniel Yo en aquel entonces que la palabra de Dios al principio de nacer de nuevo es como nadar en la superficie, pero conforme uno va avanzando en la fe, en la vida de creencia y testificando y predicando, Dios lo va llevando a uno a más profundidad, y entre más profundo Dios le permite a uno la palabra, más poderosa es, o sea, una misma palabra, cuando Dios lo lleva a esas profundidades que hay ahí en la palabra, hay mensajes pero poderosísimos que uno no se puede ni imaginar que ahí están. Y también en el 20 que dice que fue movido a misericordia el papá, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Es Dios, ¿verdad? Dios es el único que se puede mover a misericordia. ¿A dónde, cariño? En el 20. Ajá. A pesar de que él acababa de hacer algo muy malo, ¿verdad? Entonces, él lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, parece que le está aprobando lo que hizo, pero no, es la misericordia de Dios. Igualmente nosotros, cuando Él no ve si nosotros acabamos de hacer algo feo o no, sino que Él siempre tiene misericordia y más bien Él es el que se echa sobre nosotros y nos besa. Entonces, y en el 21 que dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, aquí se ve una muestra de que realmente su corazón está arrepentido, o sea, está con un verdadero arrepentimiento. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, un verdadero arrepentimiento a volverse al Padre. Sí, ese verdadero arrepentimiento vino provocado cuando él recordó la casa de mi padre, donde los jornaleros, dice, tienen abundancia de pan. Bueno, voy a decirlo de una vez, que es parte de lo que Gerardo estaba compartiendo conmigo anoche. Abundancia de pan es que él recordó cuál es su principal trabajo. Su principal trabajo es ser pastor. Este hijo pródigo, ahora lo vamos a ver. Y cuando se alejó del padre, abandonó su trabajo, ser pastor, ¿verdad? Y entonces recordó que en casa de mi padre hay abundancia de pan, que es abundancia del evangelio, abundancia del cuerpo de Jesucristo. No está hablando de, pues sí, también está hablando de falta de comer algo físicamente, pero está hablando de espiritualmente. Se dio cuenta de que en ese país lejano o esa provincia lejana no había evangelio.
No había evangelio. ¿Algo más, cariño? No. Bueno, también, perdón, en el 13 me llama mucho la atención que es que se fue lejos, no fue muy cerca, no, bien lejos. Se partió lejos, dice, a un país apartado. Bueno, aquí dice una provincia, pero apartada. Ajá. Sí, en esta versión, le decía yo a Gerardo, porque ya Gerardo tiene para sus devocionales personales, ya tiene esta Biblia igual a la mía. Dice Valera 1602 purificada, y es bilingüe, y a la par está la King James. Entonces en esta versión, en lugar de decir bienes, dice parte de la hacienda. O sea, parte del cielo, por decirlo de alguna forma. Y dice el 13 al final, y allí desperdició su hacienda, viviendo disolutamente. Yo pregunté ahí en Google sobre la palabra disoluto, y está hablando de ser desperdiciado, ser corrupto. Usa otra palabra más dura, pero ya se me olvidó. Corrupto es un adjetivo bueno. Depravado, me llamó la atención. Todo eso son sinónimos de disoluto. Bueno, voy a compartir porque vamos a orar, Jenny y yo, vamos a orar. Siempre tenemos cosas por qué orar. Y Jenny me dijo, oremos, sí, pero nosotros acostumbramos a no orar por orar, sino que antes llenarnos de la palabra de nuestro Señor y luego oramos. Entonces tenemos que orar y eso es un devocional que se supone que debe ser rápido. Pero a mí me pareció, ahora con Jenny, empezar a leer el hijo pródigo, pero desde el inicio, en el capítulo 15, y básicamente está hablando de 3 historias. Una oveja que se pierde, una moneda que se pierde, no es solamente de 2 historias. 13, porque la del hijo pródigo. Bueno, pues sí. Pero digamos, antes del hijo pródigo está hablando de 2 historias. De que dice que un hombre dejó 99 ovejas y fue y hizo todo lo que tenía que hacer porque se le había perdido una. Es la misma idea de la moneda. Y entonces dice que, en otra versión de la Biblia habla de pastor, él. Para ver. ¿De qué? No habla de pastor, pero cuando habla de la parábola de las 100 ovejas, lleva implícito que ese hombre es pastor. Y ayer comentábamos Gerardo y yo que el principal trabajo del hijo pródigo era ser pastor. O sea, la hacienda, los bienes de mi padre, o sea, mi Padre celestial, Él es pastor. Él quiere, después de que nosotros nacemos de nuevo, Él quiere que nosotros seamos pastores. El concepto de pastor no necesariamente es una persona que fue nombrado como pastor y que tiene una grey, o sea, tiene un grupo de personas y tiene una iglesia. Que Dios le permite tener una iglesia y todo eso. Ese concepto de pastor debemos modificarlo, porque cada nacido nuevo tiene que ser pastor de alguien. Sí. Ir a buscar esa oveja perdida. Y hay 2 cosas que me llaman la atención en esas 2 historias.
las dos tienen en común, las dos lo encuentran en el versículo 5 encuentra la oveja y en el versículo 9 encuentra la dracma o la moneda. Y otra cosa que tienen en común es que reúne a sus amigos en el 6 y reúne a sus amigas y vecinas. Me llama mucho la atención, ¿verdad? ¿Para qué? ¿La reúne para qué? Para testificar. Para testificar. Sí. Entonces, en el capítulo 15, por años hemos visto, o hemos escuchado predicaciones del hijo pródigo, pero anoche podíamos ver, Gerardo y yo, de que realmente está hablando de que este hijo pródigo, ¿verdad? Tomó como iniciativa irse del padre. No esperó que fuera enviado. Sí, no. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos enviados a predicar. Nosotros no podemos tomar la decisión por nosotros mismos de ir a predicar por nosotros mismos. Sí. Si el pastor no nos envía, mejor ni vayamos, porque vamos a terminar disolutamente, enseñando depravadamente y metiéndonos en unas, ¿cómo dije? ¿Cuál fue la otra palabra que usé? Desperdiciando, depravado y disolutamente. Sí, bueno, en la palabra disoluto, me hace, perdón, mis amigos que están escuchando, pero es que las palabras de su papá. Tengo que contarles que papá usaba una palabra y decía improsulta. Yo no sé si la palabra existe o no existe, pero papá es papá nació en 1930 y algo, 1920 y algo, pero como en los 1920 nació papá. Quiere decir que papá usaba un español popular, tico, muy viejo. Y esa palabra improsulta que él usaba... Sí, se parece disoluto. Se parece disoluto. Entonces, y yo le decía, papá, ¿pero qué significa improsulto? Y me decían, no sé, pero él la usaba muy a menudo. Me acordé de papá. Bueno, eso es una anécdota que hay conmigo, como un tema de cariño, recordando a mi padre. El asunto es que ayer Dios me permitió ver a mí y a Gerardo que en este capítulo 15 está hablando, el marco que hay de fondo es que necesitamos un pastor, que solamente el pastor tiene el corazón para dejar todo lo que está haciendo e ir por una oveja perdida, que siempre hay éxito, ¿verdad? Sí, siempre se encuentra, siempre la encuentra, ¿verdad? Hay que ver lo del hijo mayor, ¿verdad? Y porque termina como un sinsabor el hijo mayor, pero ese es en otro tiempo. Pero, y en el hijo pródigo también se ve la figura del pastor. Y ahora yo puedo entender, porque Gerardo me decía, es que este padre de familia reconoció a su hijo cuando venía. Entonces, Gerardo me decía que él tiene recuerdos de su papá, que él lo veía donde venía de lejos, y aunque no le podía ver la cara, sabía que era papá por la forma en que el papá caminaba. Entonces, sí, nuestro Señor nos reconoce. Cómo caminamos, los gestos que hacemos, cuando nos ve la cara, sabemos si estamos llenos de la luz de la palabra o estamos en una oscuridad. Pero este padre de familia, que es la figura de un pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, reconoció. Y yo le decía a Gerardo que este papá, cuando le entregó los bienes o cuando le entregó la hacienda, él nunca lo soltó. Nunca. Aquí aparentemente él se fue, pero este padre lo tenía tomado. Bien presente, porque aquí dice que
este pastor de ovejas que se le pierde una, deja las 99 y se va detrás a buscarla. Sí. Quiere decir que es la misma figura. Este padre de familia, esta oveja se le perdió y se fue detrás buscándolo, ¿verdad? Nunca lo soltó. Bueno, hablamos un poquito, Gerardo y yo, de este hijo pródigo, que era necesario que él, para poder entender lo que significaba la casa del padre, él tenía que alejarse de la casa del padre. Es la misma figura de Génesis 3. Para poder entender quién es nuestro Dios, Adán y Eva tenían que perder a nuestro Dios. Por eso, bueno, esto es algo mío, o sea, yo esto lo estoy concluyendo yo en mi corazón, de que Dios permite el pecado para que Adán y Eva se den cuenta de quién era Dios para ellos. No podían darse cuenta de quién era Dios hasta que lo perdieron. Hasta que lo perdieron, se dieron cuenta que estaban desnudos, se dieron cuenta que la voz de Dios era muy poderosa y que daba miedo, se dieron cuenta de un montón de cosas, porque Él permite el conocimiento del bien y el mal. Es lo mismo de este hijo pródigo. Este hijo pródigo no valora la casa del padre, y él cree que conociendo el bien y el mal es suficiente para irse lejos de su papá, y que con base en el conocimiento del bien y el mal va a dirigir su vida, y es todo lo contrario. Sí. Y entonces es importante siempre estar conectado con la casa del Padre. La casa del Padre hoy en día, en este momento, es la iglesia. Esa es la casa del Padre, junto con el pastor que Dios tiene cerca de nosotros que nos guía. Entonces ya vemos el hijo pródigo de una manera diferente. Entonces, así para ir terminando, en el versículo 10 me llamó la atención que dice: así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Me llamó la atención del gozo de los ángeles de Dios. O sea, hay una verdadera fiesta. Y hasta los ángeles están pero contagiados de la alegría de cuando una persona se arrepiente, cuando una persona es libre del pecado, es toda una fiesta, ¿verdad? Aquí habla de 99, luego habla de 10, y luego habla de dos personas que se pierden, el hijo menor y el hijo mayor, porque los dos se pierden. Uno geográficamente está afuera y otro está dentro, pero está perdido, igual, me decía Gerardo. Y este hijo menor pasó de 100, pasó a 10, y de 10 pasó a 2, ¿verdad? Pero este hijo menor dice que parece ser que es 1, pero no es 1. Este hijo menor son los gentiles, somos nosotros los gentiles. ¿Cuántos gentiles somos? Somos millones de gentiles. O sea, que este hijo menor no es 1, son millones de gentiles. Millones de gentiles. Y este hijo menor, volviendo un poquito acá, para explicar un poco, hacienda es como una finca, hacienda es como un campo, una tierra, hacienda es como un lugar donde se produce físicamente frutos y un montón de cosas, pero también se produce espiritualmente una relación con Dios. Lo que quiero decir es que esta hacienda hace una referencia al planeta Tierra. Perdón. Dentro del planeta Tierra hace referencia al huerto del Edén. O sea que este hijo traía como parte de su heredad parte de lo que era el padre. O sea, ¿qué tenía el padre? Tenía un corazón para salvar seres humanos, tenía un corazón para establecer, justificar por él mismo al ser humano para que estuviera dentro de la hacienda.
este hijo conocía perfectamente quién era nuestro Padre Celestial. Pero él entró en como me decía Gerardo, en su autoestima, su autoconfianza, lo hizo orgulloso y dice, no, yo no necesito estar en la casa del Padre. No, papá, deme lo que me corresponde y me voy, ¿verdad? Él pensó, dice, yo puedo ser como usted. Y el papá no le dijo nada, pero el papá decía, no, tiene que salir de mí para que se dé cuenta que sin mí no puede hacer nada. De lo contrario, nunca, estando aquí conmigo, nunca se va a dar cuenta quién soy. Y se fue y dice, 14, después de que hubo todo malgastado, vino una grande hambre en aquella tierra y comenzóle a faltar. Entonces yo hablaba con Gerardo y le decía, porque ya yo tengo una edad para poderlo ver. Parte de la herencia que Dios nos dio es la fuerza, la vitalidad, la salud, la juventud, los deseos de emprender proyectos, de retomar cosas. Pero llega un momento en que eso se nos acaba, o sea, malgastado. ¿Ah? Se nos fue la salud, se nos fue, ya entramos en una edad, digamos como en el caso mío, que ya estoy entrando a los 70, ya yo... Y hemos malgastado años. Hemos malgastado años, ¿verdad? Y no solamente muchos seres humanos llegan ya después de los 50 malgastando un montón de la herencia del padre, ¿verdad? Sino que encima de eso, como producto de malgastar, se presenta una gran hambre en aquella tierra. Dice, aquella tierra soy yo, ¿verdad? ¿Cuál es esa hambre? Esa hambre es, como no tengo dinero, no como bien. Como no como bien, no tengo salud. Y como no tengo salud, viene una enfermedad. Entonces, más cerca de morir, más cerca de morir. De eso está hablando. Dice, y comenzóle a faltar. O sea, que llega un momento de verdad en el ser humano. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Ya malgasté todo. La herencia de mi padre. Gasté toda mi energía, todos mis propósitos. Viví disolutamente. También está hablando de eso. Y dice, y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase los puercos. Entonces yo le decía a Gerardo que quisiera explicar un montón de cosas, pero quiero avanzar rápidamente. Que ese señor de aquella tierra es Satanás, ¿verdad? Entonces este hijo pródigo, como lo que de parte de su herencia era ser pastor, entonces seguramente él presentó el currículum, va a decir, no, es que yo soy pastor. Entonces Satanás le dice, sí, apaciéntame estos puercos, ¿verdad? Entonces hace referencia a seres humanos. O sea, esto es mi, o sea, hablo como hombre, dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo es? Un cerdo tiene un perfil como un ser humano que tropieza en la misma piedra, que se revuelca en su misma cochinada, que come cochinada, que come basura, y que come su propio estiércol, ¿va? Así somos los seres humanos. Y solamente le gusta comer y comer y comer. Y solo le gusta comer y comer. Es decir, como dice Jenny, engordar, o sea, llenar sus deseos. Esos somos los puercos, esos somos los seres humanos. Pero este hijo menor dijo, pero es que no tengo fuerza en el evangelio. No puedo contra estos puercos, no puedo contra estos seres humanos. Y empezó a darse cuenta de que en casa de mi padre, si estuviera con papá, tuviera fuerza del evangelio. Por eso dice que los jornaleros, que son los pastores, tienen abundancia de pan. O sea, ¿qué tienen? Abundancia del evangelio, abundancia del cuerpo de Jesucristo. Y yo estoy aquí, tengo que predicar y no tengo fuerza con estos puercos.
perdón, mis amigos, pero el perfil de un puerco espiritualmente es el perfil del ser humano con el pecado. Entonces aquí vino la conexión con el corazón del Padre. Cuando él se dio cuenta que no podía ser pastor y se acordó de lo que significaba la casa de mi padre, entonces ese recuerdo, todo eso, el Padre se lo permitió que él lo percibiera, y ese recuerdo fue lo que lo jaló de regreso a la casa del Padre, porque estaba perdido, o sea, se le perdió el camino al cielo. Pero como el papá estaba ahí, ¿por qué digo que estaba ahí? Porque es la misma figura de este pastor que deja las 99 y se va en busca del que está perdido. Por eso es que el Padre está aquí, a la par del que está perdido. Por eso le pone recuerdos, por eso le hace ver que no puede, le hace ver que por culpa de haber dejado la casa del Padre, la iglesia no tiene fuerza. Entonces le recuerda el Evangelio, y ese recuerdo es lo que lo lleva a la casa del Padre. Hay muchos detalles que hablamos ayer, pero quiero parar aquí. Quiero enunciar los detalles. Adán, cuando fue sacado del huerto, nuestro Señor lo mandó a predicar, dice, para que labre la tierra. ¿Qué es eso? Ser pastor, ir a labrar la tierra de seres humanos y sembrar el Evangelio, testificarle lo que le pasó a él. Eso es Adán, ¿verdad? O sea, siempre nuestro Señor quiere que nosotros seamos pastores, ir a labrar la tierra. Este hijo pródigo tenía que ser pastor, pero él no fue pastor. Pasó toda su vida y no evangelizó a nadie. Es lo que le pasó a Lot. Lot tenía que ser pastor, pero él abandonó en la casa del Padre, abandonó se alejó de Abraham. Sí, ser guiado por Abraham, ¿verdad? Es lo mismo que el hijo pródigo. Y también, cuando aquí habla, y en casa de mi padre tienen abundancia de pan, es una referencia a que estando con el Padre, los pastores tienen un evangelio muy presente, muy todo el tiempo, con mucho poder. Entonces, estando el Padre ahí en el 18, ahí está el Padre. Aquí no dice que está, pero ahí está, porque al principio de este capítulo nos damos cuenta que este pastor va por este perdido. Este perdido es este hijo menor. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado he contra el cielo y contra ti. Entonces, rápidamente quiero mencionar que la referencia de Hebreos capítulo 11, versículo 1 y versículo 13. La fe. Él había perdido la fe, pero él empieza a ver la fe otra vez. El Padre, que está ahí a la par, ¿verdad?, que nunca lo soltó, le presenta la fe. La fe está en la casa del Padre. Pero en el versículo 13, el apóstol Pablo, bueno, el que escribe Hebreos, hace alusión que para poder creer en la fe, uno tiene que imaginárselo, saludarlo, abrazarlo. Por eso es que el hijo menor le llega, porque el Padre le permite que le llegue a Hebreos capítulo 11, versículo 1 y versículo 13. Por eso él dice, él construye un diálogo en su mente. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre. Ahí lo está proyectando. Ahí lo está proyectando, como Hebreos capítulo 11, 13. Pecado he contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces él quiere ya ser pastor. Jornaleros, él quiere ser pastor porque esa es su naturaleza. No puede ser que nosotros, nacidos de nuevo, no entendamos de que la naturaleza nuestra es ser pastor, es predicar, ¿verdad? Y entonces dice, y se levantó y vino a su padre. Esta fuerza de levantarse y venir al Padre no le corresponde a él.
el padre está ahí a la par. El padre lo encontró, esa oveja perdida lo encontró, por eso lo levantó, ¿verdad? Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y entonces, como decía Jenny, y fue movido con compasión, dice aquí. Está hablando de Lucas capítulo 10, el buen samaritano. Fue movido a misericordia, en la misma frase. En la misma frase, ¿verdad? Y la iniciativa de abrazarlo no fue la del hijo, sino del padre. Dice, y corrió y echóse sobre su cuello y le besó. Le dijo al oído, qué dicha que estás aquí, ¿verdad? Digo yo, le dejo al oído, porque yo a mis hijos cuando los beso, a veces les digo unas frases, pues les tengo cerca al oído, entonces les digo algo en el oído, ¿verdad? Y el hijo le dijo, Padre, pecado he contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y no le permitió hablar más. Sino que ya viene la salvación, ya viene todo, la acción de la salvación. Sacad el principal vestido. La acción del Padre. Vestidle, ponerle el anillo en su mano y zapatos en sus pies. O sea, el principal vestido es la justificación. El anillo es la autoridad. Y zapatos en sus pies es el evangelio. Me estoy refiriendo a Efesios. Y traer el becerro gordo y matarle, y comamos y alegrémonos. El sacrificio. La justificación del pecado que él cometió de alejarse del Padre, menospreciar al Padre, que cayó en manos de este hombre, señor de la tierra, que es Satanás. Quiero llegar hasta aquí para poder manejar este audio. Quiero orar así rápidamente. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la profundidad de la palabra que tú nos permites que nos alegre nuestro corazón. Pero, Padre, no solamente quiero que alegre mi corazón y el de Jenny, sino que también alegre el corazón y llenes de salvación a aquellas personas que van a escuchar este audio. Que ellos sepan que el Padre está cerca, que el Padre los persigue, que el Padre quiere salvarlos, que el Padre deja todos los 99 ovejas y va por cada uno de nosotros que está perdido. Individualmente, el Padre siempre anda detrás de nosotros. Jesucristo siempre anda detrás de nosotros. Nosotros tenemos que entender que para regresar a la casa del Padre es a través de la palabra de Él, es a través del testimonio de la palabra de Dios. Señor, que estas personas que van a escuchar este audio también puedan percibir que el Padre, que Jesucristo está a la par, y que es importante leer la palabra de Dios para conocer el camino de regreso al cielo, que es el camino de regreso al Padre. Gracias por esta mañana, Señor, y permite que Jenny y yo podamos orar por varios temas, por amigos, por familiares, y orar también por agradecimiento por las cosas que tú haces en favor nuestro. Y también orar para que en nosotros esté activo en que somos pastores. Gracias por tu presencia y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.